Bienvenidos una vez más a nuestro podcast que hemos llamado Chartlando, haciendo también referencia, como ya lo he dicho, al chartismo, que hace parte fundamental del análisis en los mercados financieros. Un espacio donde vamos a estar hablando siempre de temas que nos interesan, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema con una coyuntura muy especial. Quisimos hacerlo hoy porque estamos en una situación que seguramente todos quieren entender esta coyuntura. Estoy precisamente hablando de lo que está sucediendo con el dólar americano en Colombia, es decir, con el par dólar COP. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Israel, con el dólar COP? Pues el alza de hoy no es para nada normal. De hecho, venimos de los últimos 3 días con un alza, 4 días, con un alza en el precio vertical. O sea, ha sido una subida muy pronunciada, y realmente también quería ver un poco, conocer un poco esa postura desde lo macroeconómico, qué puede estar afectando, porque es interesante, no es solo lo técnico, teniendo en cuenta que el mercado colombiano, o que en Colombia se tiene en cuenta, o en los mercados, lo técnico bastante, pues también qué puede afectar, ¿no? ¿Qué podría estar afectando desde lo macroeconómico, de ese entorno macroeconómico, o la misma coyuntura que mencionaba hace un momento, que podría estar afectando a los mercados? Bueno, por el mercado colombiano. Hay algo para decir, y es que pues tampoco lo tenemos preparado, ¿no? O sea, no venimos como con un libreto para tomar pues una posición, sino que más bien, pues de acuerdo a lo que hemos venido analizando, es evidente que este par, si bien no hace parte del día a día, por lo menos dentro de nuestro portafolio, sí influye, porque hay que decir, hay muchas cosas implícitas en esto. Por ejemplo, inversionistas que tengan cuentas o inversiones en el exterior, así sea en mercado accionario, en futuros o cualquiera de los mercados financieros, indirectamente, pues, quieranlo o no, están invertidos en el par dólar COP, ¿sí? Quieranlo o no. Incluso nosotros que tenemos cuentas también en esta situación, seguramente muchos de nuestros clientes no se han percatado que su portafolio ha sufrido una valorización por lo que está sucediendo con el par dólar COP. Así nosotros no tengamos una posición abierta directamente dentro del portafolio. Y de hecho, pues es algo interesante que de manera implícita se esté valorizando la cuenta, o digamos esté obteniendo rendimientos la cuenta, únicamente por esa subida en los precios. Y una cosa que pues me llama también la atención, y es qué tanta demanda hay de dólares en estos momentos y cuál puede ser la situación, porque hay que ir un poco más allá. Es si está subiendo el precio del dólar con respecto, digamos, a la referencia peso colombiano en el par, quiere decir que hay más demanda de dólares, y esa demanda de dólares pues hace evidentemente que suba. ¿Por qué será? Bueno, sin tomar una posición de tengo la razón, pues digamos hay aspectos que son elementales dentro del análisis. En este caso, yo creería que más que aumento de la demanda, lo que evidentemente hay es una disminución en la oferta. No hay realmente un flujo grande de dólares que esté llegando al país. Vamos a ver, eso es una situación que se viene dando desde que comenzó ese rally alcista del dólar COP. Seguramente muchos de los colombianos, y aquí desde el punto de vista técnico usted también nos puede apoyar, pero recuerdo muy bien esa franja, ese rango que tuvo el dólar COP más o menos desde el año 2009 al 2015, donde estaba en esa franja 1.800, 2.000 pesos, y muchos nos acostumbramos a ese precio. Recuerdo que multiplicábamos por 2, era como lo normal, y de repente comienza en un año pasa de 1.800 a tener un máximo de 3.600, es decir, un aumento del 100% en el precio del dólar respecto al peso colombiano. En otras palabras, que se desvalorizó nuestro peso en un 50%. De hecho, desde lo técnico, ese rompimiento al rango que mencionaba de los 1.800 a los 2.000, eran como 2.300. En el momento que rompe ese rango, lo rompe de una manera muy agresiva, de una manera muy violenta. Y una de las cosas que yo, pues, estamos hablando en el 2018, que yo podía observar desde las gráficas,
era un aumento en la cotización, pero un aumento sostenido. O sea, no estábamos hablando, o yo no estaba mirando en el gráfico como que era un mes o 2 meses, no. De hecho, si nos vamos a lo técnico, podemos decir que la referencia dólar-peso colombiano podría estar cerca de los 5.000. Y no es algo muy loco de mencionar. Desde lo técnico es completamente posible. O sea, desde lo técnico, claro. De hecho, me uno a eso, diferentes análisis que he realizado sobre este par. Incluso tenemos un video que fue montado hace algunas semanas. Se observaba, por ejemplo, desde lo chartístico, un canal que podía darnos perfectamente un techo sobre los 5.000 o más. O sea, ¿por qué? Porque la tendencia es alcista. Por lo tanto, técnicamente tampoco vamos a encontrar un freno o una resistencia importante que evidencie o que por lo menos nos lleve a tener un sesgo muy importante para pensar que eso no se puede dar. O sea, perfectamente podemos tener un dólar a 5.000 pesos. Desde lo técnico. Desde lo técnico. Ahora, también pues no sé cuál pueda ser la posición desde lo fundamental, porque también es importante entender el complemento y cuál puede ser ese activo subyacente o digamos esa correlación que pueda dar ese empujoncito a que el dólar o el par de divisas llegue a los 5.000. Uy, pues claro, ahí me pone a pensar en varias situaciones, porque es que fundamentalmente también es posible. O sea, todos los escenarios en los mercados financieros son posibles, evidentemente. Vamos a hablar de lo que pasó en ese año. Estoy hablando del 2015 aproximadamente, que empieza ese gran rally. La correlación directa fue por el precio del petróleo, especialmente del Brent, que es pues, el precio de referencia del petróleo que usa especialmente Ecopetrol. Entonces el Brent, que estaba por encima de los 100, 120, incluso $150, estaba haciendo que Ecopetrol, que es nuestra principal empresa exportadora, estaba recibiendo en su momento más de $100, 100, 120, $150 por barril, lo que significaba eso también una entrada importante de dólares, es decir, un aumento de la oferta en el mercado que generaba que el dólar pues estuviera en ese rango alrededor de los 2.000 pesos. Cae el precio del petróleo a los $30, $28, y eso se ve reflejado también en una contracción equivalente, 70% contracción vía Ecopetrol, lo que genera una escasez del activo en Colombia, del dólar, estoy hablando principalmente. Ojo, entonces, ¿a qué nos llevó? A un precio de 3.600 en su momento, que parecía algo increíble, fuera de lo común. Luego vino un retroceso, una zona de rango, y comienza nuevamente otro impulso que nos lleva a máximos por encima de los $4.000. ¿Podríamos entonces estar hablando de una devaluación o posible devaluación del peso colombiano en los próximos años? Justamente venimos de un proceso de evaluación. Veníamos hablando que se empieza a dar un rally en el año finales de 2014, 2015, comienza a darse esa devaluación del peso frente al dólar, pero con una alta correlación frente a una variable que era el petróleo, ¿no? En ese caso, pues la referencia Brent. Cuando comienza a darse ese rally, esa caída del petróleo, se genera el rally del peso colombiano y nos lleva a máximos de 3.600. Ojo, 3.600 con el barril del petróleo a 30, ¿no? Pero, es que eso es lo que me llama la atención, porque de hecho hoy tomábamos beneficios de una posición corta, que para los que no saben, la posición corta es pues cuando se gana en la caída del precio, y era precisamente en el Brent. Entonces, ¿qué ha sido los últimos días? Tampoco estamos hablando de que ha sido la tendencia, pero también teniendo en cuenta que ha estado el precio del barril caro, o por lo menos en un precio superior al habitual, después de esa caída que mencionamos. ¿Por qué el peso colombiano no se ha visto afectado de manera positiva? Esa es la duda. Porque evidentemente la correlación ya no es tan directa con el petróleo, o por lo menos que han llegado unas nuevas variables a influir en el comportamiento del precio. Es decir, si anteriormente la correlación era tan fuerte y dependía tanto de lo que sucediera con el precio del barril, ahora es evidente que han llegado nuevas variables. Pongámonos a pensar, si antes era directamente lo que estaba pasando con Ecopetrol, es decir, cae el barril del petróleo, por lo tanto disminuye la entrada de dólares
al país, una contracción de alrededor del 70% vía Ecopetrol, que genera una escasez, una contracción en la oferta del el dólar en particular. Ahora, es evidente que ahora que estamos en una situación en la que el barril está alrededor de los $70, es decir, más del doble de ese mínimo del petróleo que estuvo y que nos lleva a los 3.600 en máximos, y ahora estamos con un petróleo por encima de los $70 y un dólar COP cercano a los 4.000. ¿Cuáles variables podrían ser? Bueno, evidentemente llegan más variables. Podemos hablar de lo que está pasando con la pandemia. El mínimo, digamos, el mínimo de hecho del Brent fue en 16, bueno, cercano a los $16 por barril, y actualmente estamos en 69,20. Entonces, pues... ¿Pero $16 en qué momento? En el año... fue más o menos en el año 2015... No, 2020. De hecho, fue con el tema del... Es que esto fue el año pasado con la pandemia. Pero cuando subimos en 3.600, el mínimo fue $28. Entonces, estamos hablando de otro periodo, de otro ciclo. $28 cuando cae después de estar en un ciclo alcista por encima de los 100, 120, 150, pero hay que recordar que lo que sucedió hace un año cuando se manifiesta la pandemia, que incluso tuvo una cotización intradía por debajo de cero, ¿no? Incluso negativa. El efecto que hubo, y precisamente iba a preguntarle sobre eso, ¿qué tanta correlación puede tener con el WTI, que es la referencia americana para, digamos, el petróleo americano? ¿Qué tanto puede afectar? Normalmente estas dos variables tienen una correlación muy fuerte. WTI, que es referencia americana, o el Brent, referencia inglesa. Normalmente ellos van de la mano. Siempre hay un rango, o sea, hay un margen de diferencia entre las dos, principalmente porque la calidad del Brent es superior a la del WTI, pero que por supuesto estamos hablando de la misma materia prima. Entonces hay una correlación. Es usual ver que si el uno sube, el otro también, o que si baja, el otro también. Pero esa caída que se vio, que usted mencionaba, es en el año 2020, en la pandemia, pero que también dura poco tiempo. Ahora, ese valor negativo, para aclarar un poco, tampoco es que haya sido posible operarlo, ¿no? Esto ya fue un precio al delivery y se vio en el final del contrato de futuros. Entonces, esto, digamos, es algo muy técnico que no vale la pena ahorita mencionarlo, ¿no? Sí, de hecho, el efecto que en su momento fue el contango, que es un precio negativo por la demanda, digamos, la oferta que había de petróleo, un poco explicando también esa situación, la oferta que había de petróleo o de contratos en ese momento, que eran barriles de petróleo, básicamente, eran contratos que se estaban venciendo y no eran contratos de especulación. Entonces, pues, digamos que se estuvo pagando para recibir ese petróleo. Sí, porque un aumento pues desaforado de la oferta por la misma situación del vencimiento, que no pudieron hacer el cambio. El vencimiento sin hacer el cambio, y una insuficiencia de espacio para almacenar, ¿no? Inventarios. Entonces, pues una coyuntura completamente atípica, pero ese mínimo de 16, que es cuando ya abre, ya se pueden negociar los contratos alrededor de 16, que por supuesto es una cosa de locos, pero tampoco dura mucho, ¿no? O sea, desde allí comienza a tener una tendencia alcista hasta llegar a los 70 y estabilizarse en esa zona. Hay algo que yo creo que muchas personas que siempre se van a hacer esa pregunta, y en estos momentos muchas personas tienen que estar haciéndose esa pregunta, y es: ¿vale la pena comprar dólares en este momento, teniendo en cuenta que no la TRM, sino el dólar en casa de cambio está, bueno, en estos momentos, hoy cerró a 3.993,40? Pues, ¿vale la pena? Pues depende de para qué, del para qué. Pero creo que hay algo que no quedó claro, y es, porque estábamos hablando inicialmente de si también fundamentalmente el dólar puede llegar a 5.000, y esto también puede explicar un poco la pregunta de si vale la pena o no. Insisto, pues todo va a depender de esas variables que ahora mismo están influyendo, que ya no es necesariamente el petróleo, que no quiere decir que si el Brent cae, que puede caer, porque recordemos que también todo esto depende de acuerdos OPEP, por ejemplo, ¿sí? De lo que pase con China, o sea, mejor dicho, y del mismo proceso del fracking. O sea, hay muchas variables implícitas allí que por supuesto no podemos meter y predecir simplemente. Pero hablando de Colombia, y si alejamos la variable Brent, o
sea, la variable petróleo, y nos enfocamos en las nuevas variables que están generando ese nuevo máximo del dólar, que ya entendemos no es precisamente por el petróleo, entonces ¿cuáles son? Y eso es lo que nos va a poner a pensar hacia dónde puede ir. Por ejemplo, la pandemia, ¿en qué influyó? Pues que gran capital extranjero que estaba en Colombia huye en ese sentimiento pues de miedo, de pánico, gracias, justamente por la pandemia, pues salirse capital, evidentemente para sacar el capital de Colombia van a demandar dólares y en eso generar una contracción de la oferta. Eso generó la situación política, social y política en Colombia. Nunca antes habíamos visto pues una manifestación social como la que se dio y se está y continúa dándose incluso después de muchos meses. También genera cierto temor de los inversionistas, haciendo que ese sentimiento de pánico se acentúe. Y por supuesto, otra variable muy importante y que va a determinar esto es qué va a pasar en las próximas elecciones. Creo que podría ser la variable o ese catalizador, porque todo lo que hemos hablado y esas diferentes variables que se pueden dar, hablemos ya, o lo mencionaba, caso China, caso fracking, bueno, y las elecciones, ¿qué podría afectar un cambio, digamos, de poder para Colombia, ¿no? Y en qué puede afectar eso, pues, a la cotización y a la economía en general. Total. Si hablábamos de la posibilidad de llegar a los 5.000 desde el punto de vista macroeconómico, pues podemos hablar de dos variables principalmente: una caída fuerte del petróleo, que es completamente posible, y la llegada al poder de un gobierno de izquierda que, independientemente nos guste o no, porque la discusión no es política, es algo claro que al inversionista, y principalmente al inversionista extranjero, pues no le va a gustar, por lo menos de entrada, porque pues si las condiciones siguen siendo buenas o se genera una situación de calma para los inversionistas, en el mediano plazo se va a volver a revertir, pero sí va a haber un efecto principalmente en el corto plazo, que por ejemplo, si se llegan a sumar esas dos variables, no me extrañaría ver el dólar en 5.000. De hecho podríamos estar hablando de algo similar a lo que sucedió en Argentina, que el mercado estuvo en descuento muchos meses y realmente lo que me acuerdo eso fue en el 2018, Goldman Sachs publicaba de sean fuertes en la volatilidad, o sea, mantengan las posiciones en Argentina, o sea, en empresas argentinas. Entonces yo creo que pues sí, a corto plazo puede ser algo que afecte, pero no sé, quién sabe si eso a largo plazo puede ser como lo mencionamos, ese catalizador, ya cambiando un poco del dólar peso colombiano, sino al mismo sector de empresas dentro de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, ya que hablamos pues de inversionistas extranjeros y demás. Entonces, bueno, sería interesante, porque si entra más inversión extranjera, hay más demanda de peso colombiano, si estamos hablando de compras en la Bolsa de Valores de Colombia. Sí, pero eso va a depender de las condiciones para la inversión. Eso sí, dependerá siempre. Y esas condiciones no necesariamente van a ser, por ejemplo, que el inversionista encuentre acciones con descuento, es decir, con una valoración muy por debajo o con un precio muy por debajo de su valoración, sino que también las condiciones de invertir en el mercado colombiano sean óptimas. Entonces es una suma que vamos a ver reflejado en el mercado, porque eso se da sí o sí. De hecho, yo no sé, Israel, si se dio o si ha visto lo que está pasando con el sol, el sol peruano. Hace muy poco pues sale en evidencia el resultado de las elecciones en Perú. Entonces había pues dos gobiernos, uno que representaba a la derecha, que de hecho una herencia Fujimori, y ahorita pues un profesor que llega pues al poder representando la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Además, en particular hay que decir que pues había muchas dudas de la capacidad de este líder, porque se han evidenciado ciertas falencias, pero más allá de eso, la respuesta inmediata del mercado es ver que hoy, en este momento, el sol también está registrando máximos históricos. Entonces estamos hablando que también en el periodo donde estuvo el dólar colombiano, en esa franja cercana a los 2.000 pesos, estaba el sol, a ver, como no venimos preparados, pero esto se me puede venir a la memoria, tal vez esté fallando ahí con el dato, pero recuerdo que estaba alrededor de 2,6
soles por dólar, mientras que hoy está cercano a los 4 soles. O sea que también en ese sentido podemos ver cómo hay un aumento casi del 100% en esa zona. Estamos hablando de que en estos momentos está en 4.10 Bueno, la cotización dólar. No fue ahí en el pero sí, está cercano a los 4, lo que indica que está en máximos históricos, que se ha acrecentado, que se ha exacerbado la situación, porque es que en Perú, como duró el conteo, o sea, digamos, la primera elección no se dio ya por hecho, sino que tuvo que ir a un reconteo y todo, porque la diferencia realmente fue mínima, y evidentemente, más allá del resultado, ya se estaba generando incertidumbre y miedo en los inversores. De hecho, viendo el gráfico de la cotización dólar-sol peruano, es muy parecido. Es muy parecido al gráfico del dólar-peso colombiano. Y interesante, pues también teniendo en cuenta que no voy a decir que puede ser una simulación, porque, digamos, puede pasar cualquier cosa, pero esa respuesta que ha tenido, o esa respuesta que se ha tenido en Perú, fue el catalizador. Sí, pero también piense lo siguiente, usted me dice se parecen. Gráficamente. Claro, técnicamente porque están en máximos. Pero es que, ojo, o sea, en Perú ya pasó. En Colombia no. De hecho, o sea, aquí se está dando, pero con una coyuntura diferente. Entonces, ¿qué pasa si? O sea, la verticalidad Exacto. que pueda tomar, por ejemplo, nuestra moneda sería sin precedentes. Ahora, estamos hablando, insisto, esto no tiene nada que ver con política. No. Estamos hablando de cuál podría ser esa situación, esa coyuntura que lleve fundamentalmente, porque ya aclaramos que técnicamente tiene toda la posibilidad. Entonces, bueno, fundamentalmente, ¿qué haría que eso suceda? Y yo sí creo que esas son las dos variables principales que nos puedan llevar a un dólar de 5.000. Si la pregunta es, yo creo que en el corto plazo, insisto, o más bien sacando la variable elecciones, vamos a llegar a 5.000, yo diría que no. Realmente pensaría que sí es la variable de elecciones la que nos podría llevar ahí. De hecho, hay algo que me parece interesante, y es que, bueno, un poco también como campaña política, digamos, no estamos hablando de política, pero teniendo en cuenta que la política monetaria que puede tomar el gobierno sea no dejar llegar la cotización a 5.000. ¿Y qué pasa después? ¿A costo de qué? Sí, pero a ver qué herramientas realmente habría desde el punto de vista de política monetaria para afrontar eso. Bueno, imprimir. Lo único sería eso, pero... No, al contrario. O traer dinero. Yo creo que puede ser una política contraccionista. Imprimir sería contraproducente para... Pero no al corto plazo. O sea, digamos que no sería contraproducente al corto plazo, que es lo que pasó o está pasando en Estados Unidos, por ejemplo. Pero es que nosotros no podemos emitir dólares. Es que ese es el tema. O sea, si nosotros imprimimos pesos, lo que estamos haciendo es dejar más circulante en el mercado, por lo tanto, mayor oferta de pesos, que generaría una devaluación mayor. Así que esa no sería una política que vaya a contrarrestar esto, porque es que el Banco Central, en términos de tasa de cambio, realmente tiene muy pocas herramientas. ¿Cuál sería? Por ejemplo, la emisión de bonos, es decir, venta de bonos, para que el mercado, en este caso, sería compra de los bonos que están circulando en el mercado, para poner parte de las reservas en el circulante y ellos sacar los papeles, ¿sí? De hecho, cuando tuvimos esos máximos de 3.600, recuerdo que dijeron, bueno, vamos a sacar $200 millones, y sacan $200 millones a través de una compra, pues una recompra de los bonos que estaban disponibles, $200 millones que no causó el más mínimo efecto. O sea, era irrelevante, era insignificante, pero en últimas, esperar que el Banco Central genere una herramienta eficaz frente a esto es que lo veo. De hecho, otra opción que se me ocurre, pero ya evaluándolo un poco con cabeza fría, de repente no sea tan, digamos, tan válida. Contratos de opciones, pagaré, como subyacente el peso colombiano. Algo similar a un bono, colocar una fecha de vencimiento lejana donde la gente pues tenga que pagar en pesos colombianos esos pagarés, esos bonos, esos contratos de opción, perdón. Y eso hace que pues haya más demanda de pesos, pero no sé, no me parece tan viable. Pues yo tampoco creo, porque finalmente lo que necesitamos es que haya más dólares en el país. Ya. ¿Cómo traer inversión a Colombia? Y eso se está viendo reflejado en la Bolsa de Valores de Colombia,
donde cada vez tenemos menos inversionistas extranjeros, y me refiero principalmente a grandes fondos, y por otro lado que pues las condiciones sociopolíticas también evidentemente no están siendo favorables. Entonces, la pregunta sería, ¿qué política, ya no hablo de monetaria, pero qué política debería tomar, por ejemplo, un gobierno, y no voy a mencionar solo el gobierno colombiano, porque poníamos el caso del ejemplo del gobierno peruano, para que haya esa inversión extranjera y pues que se interesen en las empresas colombianas? Porque hay un dato que me parece muy interesante, y es que Ecopetrol es una de las empresas más sólidas en la región, por no decir la más sólida de la región. Entonces, ¿cómo hacer que el mundo se fije en Ecopetrol y que Ecopetrol lleve de la mano a las demás empresas como Sura, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Colombia, como Argos, como Aval también, entonces Bancolombia? Entonces va más allá, digamos, la pregunta va más enfocada es en cómo puede ser llamativa la Bolsa de Valores de Colombia para el inversionista extranjero. Es que en realidad cuando uno ve Bolsa de Valores de Colombia, es evidente que no solo, por ejemplo, el GEA, que es el que agrupa estas empresas que acaba de nombrar, que por ejemplo Grupo Sura, ¿no? Pues es Bancolombia, es Nutresa, es Argos, es todas esas grandes empresas. No solo estamos hablando del grupo empresarial antioqueño, sino también, hay que decirlo, el 80% más de las empresas listadas hoy en Bolsa de Valores de Colombia están por debajo de su patrimonio. O sea, su precio de mercado está por debajo de su patrimonio, es decir, subvaloradas. Lo que, ¿Cómo? O sea, no, lo que podríamos decir es que, y para que lo entiendan también las personas, cuando hablamos de precio y valor, es la diferencia que hay entre lo que realmente vale la compañía en libros y el precio en el mercado. Entonces, exacto. Y el precio del mercado pues es subjetivo a la oferta y la demanda de esos títulos en la bolsa de valores, que puede estar completamente desfasado de su valor. de hecho está desfasado, pero negativo. O sea, en estos momentos podemos decir que está negativo. En otras palabras, consideramos, sin duda, hay una gran oportunidad para invertir en empresas colombianas, pero que también está claro que nos estamos enfrentando a que no, y a eso también responde el planteamiento que acaba de hacer Israel, es que sin duda lo que necesitamos es confianza institucional, confianza política y una estabilidad social. Entonces, sin duda, pues acuerdos entre partes, eliminar esa polarización sería de gran beneficio, porque es que ese es el tema. Es una sociedad polarizada, con poderes también, obviamente más de un lado que del otro, que hacen que de afuera, quien quiera invertir, diga, allá no es estable. Podríamos decir que, digamos, desde una mirada extranjera, es un país muy volátil, políticamente y también en mercados, a pesar de que los mercados no fluctúan tanto como esperaríamos. Sí, o sea, digamos que la volatilidad es más sociopolítica. Incluso, pues a ver, Argentina está peor. Ahorita pues Perú está en una situación de todos mirándolo, pero Colombia se ha considerado de alguna manera estable en ese sentido. Pero es evidente que hay una mirada de que estamos a puertas de un desequilibrio en esa estabilidad. ¿Por qué? Por lo que ha venido pasando con las protestas, con el llamado social, y también con una posibilidad de un cambio de catadura en las políticas aplicadas a las economías colombianas, la economía colombiana. Y eso sí, vuelvo a insistir, va a ser el catalizador, que yo no creo que haya mucho debate en torno a esto, porque esto no es un debate político, sino de cómo en general el promedio del inversionista colombiano y extranjero puedan tomar esa situación. Eso difícilmente puede ser debatido. Y es, digamos, una situación que nos lleva también a, pues, analizar muchas cosas. Y volvemos al tema que mencionaba, y es, ¿vale la pena o no comprar en estos momentos, por ejemplo, dólares o pesos colombianos? Ya un poco la respuesta se fue dando, y es entender el para qué, ¿no? Y también saber qué es lo que se busca. Yo también pensaba, actualmente pues no es un dato menor la migración de jóvenes de Colombia a otros países. La demanda de dólares pues ha aumentado bastante. ¿Y en qué podría afectar, por ejemplo, eso en la actualidad? ¿Y cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo podría afectar, después de unas elecciones, esa
demanda de dólares, ya sea por inversión en el exterior, porque estamos hablando de que necesitamos inversión extranjera en el país, pero tampoco estamos teniendo en cuenta, y es algo que podríamos mencionar y podríamos hablar, es la inversión que está saliendo de Colombia a otros países. Entonces es una situación que no sé, podría mencionarnos qué postura, o digamos no tanto qué postura, pero qué podría sacarse de ahí. ¿Podría afectar realmente o no? Pues no me quedó del todo clara la pregunta. Era más que todo que salga el dinero de Colombia. Va a salir, o sea, si llega... Está saliendo. Si ya está saliendo por la misma inestabilidad. Si llega un gobierno de catadura de izquierda, seguramente va a salir corriendo. O sea, no es... Eso no tampoco es debatible. Eso va a pasar sí o sí en el corto plazo. Que el nuevo gobierno establezca luego situaciones pues de confianza para el inversionista, que se llegue a un acuerdo, se transmita la confianza y vuelva al capital, es otra discusión, pero en el corto plazo va a pasar. Pensémoslo, todos los inversionistas vamos a pensarlo, independientemente, y seguramente los que me conozcan que saben que mi postura política no es extrema, igual desde mi punto de vista como inversionista, yo que tengo inversiones en Bolsa de Valores de Colombia, más allá de lo político y de sentir miedo o no, es que yo sé que el mercado va a reaccionar así. O sea, ese es un análisis técnico y fundamental que me haría sacar, es decir, entraría en el mismo proceso de aumento de venta, es decir, de oferta disponible, que hará que el precio caiga de los mercados y es que de hecho es una de las cosas que no sé si la mayoría tienen en cuenta, y cuando hablan, o por lo menos cuando se ve desde afuera, el tema bolsa de valores, creen que es algo como intencional, pero es un comportamiento natural del mercado. Cada quien quiere proteger su capital, cada quien quiere proteger su patrimonio, y esa protección de patrimonio hace que el movimiento sea mucho más acelerado, y sobre todo en esos momentos. No solo pasa en Colombia, o no solo podría pasar en Colombia, en Estados Unidos es muy normal. Y por eso, con el tema de elecciones en Estados Unidos, con ese tema que hubo de cambio de gobierno que se esperaba, que podemos mencionarlo también, porque se esperaba una continuación digamos, del mandato Trump, y no fue así. Entonces, a ver, que tampoco, y hay que mencionar, los mercados americanos, o por lo menos el mercado colombiano, tiene muy en cuenta el mercado americano, pero no lo sigue. Y cuando hablamos de los índices, pero bueno, ya digamos, no quiero desviarme del tema. Lo que quería mencionar realmente era cómo en Colombia esa situación, digamos, de un posible cambio político, ya después de que se dé, cómo se podría normalizar. Ahí era que quería llegar. Porque hablamos de que en el corto plazo puede haber un movimiento, y lo habrá, seguramente, si hay un cambio de gobierno, pues pasará. Pero, ¿cómo podría estabilizarse teniendo en cuenta que históricamente, y saliendo también un poco de lo político, porque no quiero entrar en ese tema, pero ¿qué pasa si aumenta de manera exponencial la protesta en Colombia? A largo plazo, mediano plazo, ¿realmente eso podría llegar a un punto donde, por el contrario, las acciones terminen de bajar y lleguen a unos niveles mínimos históricos? Sí. O sea, más. Sí, sin duda. O sea, insisto, eso va a generar. Sí, eso se va a generar. Si el discurso continúa, y si el discurso va y se perpetúa de alguna manera, en el sentido de ir en contra de la propiedad privada, pues eso no importa que en estos momentos que se esté pagando un 40, un 60% de patrimonio de las empresas en Colombia, es decir, que estén infravaloradas y que haya una gran oportunidad para comprarlas. No importa que eso suceda, porque ¿de qué sirve comprar una empresa que al momento de hoy esté infravalorada si las condiciones de mercado para que esa empresa se desarrollen van a ser nulas, o incluso llegar a momentos, pues, y volviendo a toda esta paranoia también que se genera alrededor del discurso de izquierda, y es sí, el castrochadismo, sí, la expropiación y todo, pues, sea o no sea, ha calado ese discurso. Por lo tanto, se va a ver reflejado en el pánico y en el miedo. Entonces,
Sí, o sea, ¿cómo se puede reversar esto? Pues que el discurso sea conciliador, que el discurso sea incluyente también con la renta privada, con el empresario, con las posibilidades de generar riqueza en el país, y en esa medida pues vamos a ver, incluso podría llegar a tener una situación que más que contraproducente se pueda en el mediano plazo considerar o ver reflejado en una situación muy favorable para una economía que pueda llegar a ser más sana si las políticas económicas son acertadas. Pero eso ya es irnos a lo político. Estamos hablando de un efecto que, insisto, más allá de nuestra postura o no, es pues, ir al pasado y decir esto ha pasado siempre, tan. Cada vez que resulta un gobierno pues de izquierda, el mercado reacciona de manera negativa. Ya, eso no se discute. ¿Cómo se reversa? Bueno, ya cada situación, cada economía, cada político lo puede solucionar o no, porque también puede ser indiferente a lo que quiera hacer ese político. Pero también aprovecho y cambiando un poco de tema, se me vino a la mente algo que siempre he pensado y que no mencionamos anteriormente. ¿Usted qué creería, Israel, que está pasando aparte del petróleo, aparte de la pandemia, aparte pues de esa inseguridad que hay en Colombia, pues que el inversionista no está tan convencido y que ha hecho que salga capital, es decir, que haya pocos dólares en Colombia? ¿No se le viene a la mente que esté pasando otra cosa? Sí. Saliéndonos un poco del margen por encima de la mesa. Pues sí, ya lo acaba de mencionar. Por debajo de la mesa puede estar pasando algo que no nos damos cuenta, y algo que ha pasado bastante tiempo, podría decir, y podría estar afectando. ¿Qué se le viene a la mente? Se me viene a la mente, digamos, algo al margen de la ley que podría estar afectando los mercados. O sea, no sé, hay muchas teorías. Más allá de los mercados, mi pregunta específica es hacia la escasez de dólar. El tema narcotráfico puede estar ahí sobre la mesa. O sea, por debajo de la mesa. Es que a mí lo que... Pues, es una de mis teorías que me parece bastante lógica, es que también otra variable que se viene a consolidar después de ese máximo que decimos, pero ¿por qué también tenemos el dólar en este precio cuando, hombre, el petróleo está arriba, cuando no está como para tanto? ¿No se le viene a la mente el Bitcoin? Uy, la verdad es un buen punto, porque o sea, ¿cuál es el papel del Bitcoin? Porque de hecho, ¿y a qué está reemplazando? O sea, ¿qué dinámica está reemplazando? De hecho, claro, para que la gente lo entienda también, cuando se compra Bitcoin, cuando se compran criptomonedas, estamos hablando de que es un mercado donde no hay regulaciones, donde se creó, digamos, su bandera, o la bandera del Bitcoin es para evitar esas comisiones de bancos y, a ver, la bancarización y los registros que eso lleva. Exacto, no hay registros. Entonces, ¿por qué el Bitcoin realmente cuesta y por qué el Bitcoin está en estos momentos en el precio que está? ¿Sabía usted que el Bitcoin, o más bien que en Colombia se transa, o sea, estamos en el top de países que más transan Bitcoin en el mundo? Qué casualidad. Exacto, qué casualidad. Entonces, claro, yo lo que quiero y a lo que quería llevarlo es a que me parece que una teoría que puede tomar pues mucha seriedad es que esa escasez de dólares sea producto del reemplazo de la dinámica de pagos en la ilegalidad. Legalidad de cualquier punto de vista, pero principalmente narcotráfico. ¿Cómo llegaban antes los pagos del narcotráfico a Colombia? En barriles, ¿sí? O sea, pero llegaban los dólares físicos que de alguna manera tenían que lavar en el mercado. Ahora, y si vamos también al punto de que está cambiando la dinámica. Pues es lo que le digo. Entonces, no solo en Colombia. Pues sí, pero hablando de Colombia, porque digamos el específico es el dólar COP, pues es tantos millones de dólares, cientos de millones de dólares, incluso miles de millones de dólares que entraban al país de manera anual, pero ilegalmente, que de alguna manera se permeaban en la economía. Pero entraba el billete, o sea, entraba. Físicamente estaba el dólar y se lavaba de alguna manera, o sea, salían a las casas de cambio. Bueno, y aquí no quiero atacar, pero es evidente que eso pasaba. Y en la calle se transaba el dólar. Dólares que ahora ya no están físicamente porque el pago se ha reemplazado en gran parte con el Bitcoin.
Y es interesante, muy interesante de hecho, ese dato no lo tenía presente, de que Colombia estaba entre los primeros países que usaban el Bitcoin. Está en el top 7, son palabras mayores, y eso entonces aclara muchas cosas, realmente secretos a voces. Pero yo creo que ahí podría estar esa respuesta al por qué tan caro. Podría estar resolviéndose de allí, porque es que independientemente las otras variables que antes eran las que no cambiaban, bueno, es decir, pues el narcotráfico seguía, la ilegalidad seguía, y eso se daba por hecho dentro de la economía, esa economía subterránea, ¿no? Esa economía underground que siempre ha estado y que hace parte de la realidad de nuestra economía, que sin ella no sé cómo funcionaría. Pero es quitar esa variable, porque finalmente seguimos exportando como Ecopetrol. Ahora hay que decir que la balanza comercial tampoco se ha visto favorecida, como para decir, no, pues es que también ahora tenemos más empresas, como tenemos el dólar tan alto, por lo tanto se ve incentivar a las empresas a exportar y está entrando más dólares producto del aumento de las exportaciones. No, resulta que incluso estas condiciones que son favorables para las empresas exportadoras, evidentemente es más competitivas en la medida en que pueden tener un precio mejor, porque ahora reciben más dólares por cada dólar, más pesos por cada dólar exportado. Resulta que no se vio reflejado en la balanza comercial y seguimos, incluso se volvió hay un diferencial mayor en la balanza, cuando eso va en contra natura, ¿no? Sí, o sea, lo que podemos decir es, deberíamos estar en un balance positivo en términos de exportación, en términos de exportación, de balanza comercial, pero no estamos. ¿No? O sea, no se vio reflejado en la cotización. No se vio reflejado. Ahora, ¿el por qué? No lo sé. Bueno, no lo sé. Pero a la vez sí. O sea, pero ahí está, digamos, ahí está una variable que uno dice, bueno, interesante por allí. Pero sin duda, ¿qué ha hecho diferente el gobierno? Pues tampoco estamos en un gobierno de izquierda, todo lo contrario. Entonces, ¿como qué variable ha hecho que aquella gran correlación que era con el petróleo ya no esté allí? Y yo tiendo a pensar que tiene muchísimo que ver con el Bitcoin y cómo ha reemplazado este medio los medios tradicionales de pago, que eran dólares y que eran físicos, y que de alguna manera llegaban a lavarse. O sea que podríamos estar también revisando qué tanta correlación hay en los movimientos Bitcoin, dólar, peso colombiano. Porque lo que no sé es que cuánto influye esto en el precio de mercado del Bitcoin. O sea, puede ser indiferente. O sea, no sé si existe una correlación precio, porque pues el Bitcoin es mundial. Sí. Entonces no sé, que digamos que la ilegalidad colombiana se haya refugiado allá, evidentemente ha hecho que el precio sea más interesante. De hecho, en Colombia tiene uno de los precios del Bitcoin más baratos del mundo también, porque la ilegalidad puede decir, prefiero venderlo por debajo del precio de mercado, pero blanquearlo. De hecho, también, no solo en ilegalidad, yo creo que también muchos importadores dicen, prefiero pagar en Bitcoin, o exportadores dicen, prefiero negociar, aunque ahí entraría el gobierno, ¿no? Y ya entra regular, y ya muy directo. Por lo menos en Venezuela pasaba algo, y es un fenómeno muy particular, y es que el Bitcoin llegó pues a ser el salvador de la economía, ¿no? Entonces, muchas personas, ahorros en Bitcoin, todo en Bitcoin, porque esperaban una dolarización en Venezuela, cosa que se ha dado poco a poco, pero de una u otra forma el Bitcoin tomó un rol fundamental en el país, cosa que aquí no, pero sí, o sea, no en el día a día o en todas las personas, más en un sector un poco más informal. Pero en Venezuela, poniéndolo como ejemplo, era algo de cualquier persona. Cualquier persona quería comprar un Bitcoin, 2 Bitcoins, o ahorraban. De hecho, pues la minería era algo muy común en Venezuela. Entonces, pues interesante, porque, por ejemplo, Venezuela no está en ese top. Y sí es del manejo de la sociedad. Se convirtió en un medio bastante habitual, cosa que todavía no lo es en Colombia, pero aún así somos el país, o estamos en ese top de países que transan. Entonces lo que podemos pensar es que el volumen de transacciones en Colombia es mayor, y ese volumen de transacciones elevada pues
puede estar concentrado en la ilegalidad, porque no quiero aquí estar afirmando y no voy a decir que es que ahora que todo que transa con Bitcoin entonces está en la ilegalidad, pero también siento que puede ser algo interesante de analizar, porque es esa variable que puede estar influyendo. Y que seamos sinceros, si el Bitcoin se cae, nos puede estar dando la respuesta, porque si coincide una gran caída, o sea, digamos, si llega a existir ese estallido de la burbuja de criptomonedas, y si inmediatamente vemos una corrección del dólar COP, creo que la respuesta está clara. Digamos, el proceso sería: sale el dinero de Bitcoin, entra nuevamente a Colombia. Sí, no, porque ya no se vuelve en un medio confiable. Entonces ya no lo van a querer utilizar. Entonces volvemos al medio tradicional y volverán a llegar los dólares de toda la vida, que vienen a aportar pues en esa oferta natural que se necesita para una corrección del dólar. Pero es una teoría, insisto. No tengo pruebas. Pero es una teoría que tiene o puede cobrar mucho sentido en los próximos años. Ahora, y si no pasa con el Bitcoin, y si es cierto lo que estoy diciendo, pues difícilmente vamos a ver una corrección muy fuerte del dólar COP, o pensar en volver a estar a niveles, no sé, 2.500 o algo así por el estilo, porque ¿qué otra variable haría que lleguen más dólares acá? El gobierno de derecha ya venimos teniendo. Decían de hecho algunos analistas que si Duque quedaba de presidente volveríamos a ver el dólar a 2.500. Entonces creo que esa teoría pues tampoco ya es válida. Es decir, puede volver a estar un presidente de derecha o de centro, o sea, un presidente que no genere temor a los inversionistas. ¿Y qué variable va a cambiar para que lleguen más dólares? Es que, claro, podemos seguir hablando del mismo tema y no vamos a encontrar ese catalizador, pero ahora tiene mucho más sentido ya que agregamos esa otra variable. Y bueno, ya tiene... Simplemente es como estar a la expectativa y tenerla más presente. Sí, y bueno, yo creo que con eso ya hemos hablado ampliamente de eso. Por otro lado, yo no sé si sea bueno comprar ahorita dólares o no, pero lo que sí es cierto es que quien esté trabajando en el exterior, es el momento de hacerlo con más ahínco, porque si quiere pues pasarlo a pesos, nunca antes en la historia pues habrá visto tantos pesos por $1. Y sería un buen momento. Seguramente las remesas estén ahorita aumentando, cosa que podría, eso es un balance allí, porque en la medida en que aumentan las remesas pues llegan más dólares, por lo tanto puede influir en el precio. Pero insisto, eso termina siendo irrelevante frente, por ejemplo, al volumen que puede manejar la ilegalidad. Es que ese es el tema, el volumen es lo que hace que se vea afectada la cotización. No es que un sector no, es el volumen, y el volumen ahí es muy amplio. Entonces viajaría en este momento, compraría dólares, si tuviera ahorros, si tuviera una fortuna. Claro. En este momento, teniendo en cuenta la proyección, sí. No sé si va a haber una corrección en el corto plazo. Yo la verdad creo que no habría una corrección en el corto plazo. O sea, puede haber una corrección, pero muy mínima. Yo creo que el precio se va a disparar en los próximos años. De hecho, técnicamente en el 2018, con un alumno estaba realizando pues esa proyección, y de hecho era una pregunta para fondear una cuenta, y técnicamente me estaba dando la señal de que podía subir. Ahora, yo más o menos lo estimaba unos 4.800, 4.600, bueno, 5.000, y pues ahí va encaminado. Entonces, pero corrección, yo por lo menos sí creo que puede haber una, por lo menos corrección. Bueno, digamos que es un poco lo de siempre, ¿no? Es como, bueno, lo hago ya o lo hago cuando corrija, sí, o no sabe, sí, exacto, no sabemos exactamente cuándo pueda pasar, pero si la proyección es de que podría estar en 5.000, o por lo menos es lo que yo considero, pues da igual si lo compro ahorita, si lo compro más barato. Claro, hay una pequeña diferencia que puede sumar bastante, pero hay una cosa muy interesante, y es qué tan conscientes somos los colombianos de que una devaluación de nuestra moneda, y al punto que lo hemos tenido, nos ha quitado esa riqueza. Es decir, en el 2000, en ese rango 2009-2015, ¿cómo se mide la fortuna, por ejemplo, Israel? Sí, ¿cómo se mide? O sea, cuando alguien es rico porque tiene ¿qué?
Pues pensaría usted? realmente yo lo Yo no tengo respuesta, pero yo creo que puede ir más por el flujo de inversiones que tenga. Podemos decir que por patrimonio. Es que hay muchos factores. pero esa valoración ¿en qué se da? ¿En oro? ¿En no, lingotes? es que depende, puede ser también. Pero pero en la realidad ¿qué es? Pues el dinero que se tenga. ¿Pero en qué? ¿Cuál es la fortuna aproximada de Jeff Bezos, de Elon Musk? Pero es que es en activos. Pero O sea, lo ponen en dólares, claro. O sea, yo no he visto a alguien diciendo, no, es que la fortuna, incluso por ejemplo de Ardilalule, de Alejandro Santo Domingo, no es como pesos colombianos. Ellos pasan todo, independientemente de si su patrimonio y sus activos son en Colombia, los pasan a dólares. O sea, podemos decir que es lo que hay en común entre todas las fortunas en el mundo, que todo está en dólares. Se estandarizan dólares. Entonces, si partimos de ese principio, entendería, por ejemplo, un terrateniente que una finca que hace, bueno, en ese rango que les digo, hablemos de unos 7 años atrás, esa finca le costaba 10 mil millones de pesos colombianos, y quería llevar ese capital al exterior. Eso significaba que habían 5 millones de dólares, ¿cierto? Hoy en día, ¿cuánto le darían por esa misma finca? Incluso hablando de 7 años después, donde primero tenemos que tener en cuenta pues factores como la inflación, pero quitando esas variables que sigan costando los mismos 10 mil millones de pesos, eso en dólares ahora, ¿cuánto sería? Yo creo que por ahí que 1,5, 2. 2.5. Puede ser. 2.5 alrededor. Entonces, una pérdida del 50% de la riqueza en términos internacionales. ¿Y cuántos son conscientes de eso? Ahora, también hay que pensar si es que en el 2015 hacia atrás éramos de alguna manera ricos de manera ficticia, porque teníamos pues un dólar barato. Quiero decir, ese tampoco es el estado natural. Tendríamos que promediar seguramente para acercarnos más a un valor ideal del dólar frente al peso. Pero ahí entran otras variables y factores, que es precio-valor, ¿no? O sea, valor-precio, lo que valía realmente en esa época, por lo menos desde, digamos, del punto de vista de la inversión extranjera. Yo creo que en esa época muy pocas personas querían, o bueno, probablemente sí, pero muy pocas personas querían tener propiedades en Colombia. Yo lo relaciono mucho con Venezuela. Bueno, no, entonces, no, pues no hablemos de una tierra. O sea, yo era por dar... No, hablo en general. O sea, hablo de que... Bueno, pensemos de un tipo que tenía oro. O bueno, es que el oro... No, exacto. Y no, el oro se puede... Sí, no puede ser un activo de comparación. Pues no sé, una empresa. Usted era dueño de una empresa que tenía un patrimonio similar al de ahora, producían unos ingresos similares. O sea, como para establecer un estándar, porque no quiero entrar aquí en el de si el señor podía vender o no la finca. Bueno, es más, pensemos en una cuenta bancaria. Él tenía 10 mil millones de pesos en su cuenta bancaria. Y eso, sí, y eso, digamos, y se le fue. O sea, se le fue el 50% y ni cuenta se dio. Sí, ahora insisto, puede ser o que nos hayamos empobrecido en ese sentido, o que en esa época estábamos de alguna manera siendo más ricos de lo que pensábamos, y por eso era tan fácil. Esa fue la época donde todos los colombianos empezaron a tener carros, porque llegaban muy económicos los carros. ¿Cuánto vale un carro hoy en día? O sea, vaya a comprar un carro nuevo hoy en día, una camioneta. Cuando un celular, yo me acuerdo una vez que estuve en Cuba, de hecho, y yo acababa de comprar el iPhone 5. Me había costado algo así como 1.200.000 en esa época. 1.200.000. Pues para nosotros era normal, ¿no? O sea, sí, costaba, lo compramos. Y Cuba, pues, digamos, es un epicentro, muchos turistas. Y me encontré con un grupo de amigos que eran de Brasil. Resulta que en esa época el real estaba muy barato frente al dólar, y ellos me decían que para ellos sería una locura, o que era impensable tener un celular como el iPhone 5. Y en ese momento yo no era muy consciente, pero claro, para nosotros era muy barato porque teníamos pues un dólar a ese precio, cosa que hoy en día, cuando vemos en retrospectiva, decimos sí, o sea, lo barato que era viajar en esa época, adquirir algunos artículos, tecnología, todos esos bienes importados que hoy en día realmente son tan costosos. Bueno, igual pues el tiempo y todas esas variables que hemos mencionado van poniendo
las cosas en su sitio y esperemos. Y seguramente acercándose al promedio. En todo caso, pues no hay que ver solo el lado malo de la situación. Empresarios que exporten, y si están ahorita pues con todas las ganas de exportar, incluso parte de nuestro negocio también y, pues, requiere o busca pagos en dólares, pues nos vemos beneficiados. Por ejemplo, una gestión de portafolio pues la cobramos es en dólares, así que pues mucho mejor. Entonces sí, mira el lado positivo, y aquellos que quieran exportar y demás, pues es el momento y aprovecharlo, ¿no? Pues nada, pues una conversación muy interesante, una cervecita para soltar un poco la lengua, y creo que ha servido porque hubo mucho contenido, seguramente para muchos se aclaró algunas cosas, espero, y ha dejado otros interrogantes. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues que nos lo hagan saber en los comentarios. Podemos también aclararlo, y de repente salgan también otros temas, producto de esas dudas. Nos vemos en el próximo capítulo de Charlando.